Buenos días amigos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Luis Arias y les estoy hablando de la empresa Atago USA. Muchísimas gracias por unirse hoy a nuestro en vivo. En el en vivo de hoy vamos a estar hablando de algo que a muchos clientes les interesa y les importa en sus mediciones en el área de calidad. Vamos a hablar de viscosidad. Vamos a dar un minutico más para esperar que las personas más se unan al en vivo. Unos un minutito más para esperar que las personas que falten por unirse se unan al directo. Ok, ya creo que es la hora de empezar. Vamos a estar empezando. Como mencioné, vamos a estar hablando de viscosidad y me gustaría empezar para mencionar qué es viscosidad. La viscosidad literalmente es la resistencia que opone la muestra a la fuerza. Eso se mide, la viscosidad literalmente se mide a través de la fuerza que ejerce la aguja que está girando en contra de la muestra, y generalmente la fuerza se mide en viscosidad, se mide en escalas de milipascal y centipoise. Hay diferentes maneras de medir viscosidad. Anteriormente se usaban métodos como la copa SAN, la copa Ford o un consistómetro, que son diferentes instrumentos que al final se utilizan para lo mismo, que es para medir viscosidad, pero en parámetros diferentes. Un consistómetro mide la consistencia de la muestra y al momento que se mide la consistencia se utiliza una tabla que se utiliza para convertir las mediciones de consistencia en viscosidad, y igualmente la copa 4, la copa SAN, utilizan el mismo método. La viscosidad llegó aquí para más que todo simplificar las mediciones en los clientes. Hay muchas industrias que es muy importante medir la viscosidad de su producto: empresas de alimentos, empresas de pintura, industrias químicas. Entonces, sí hay muchas industrias que que utilizan viscosidad como un parámetro muy, muy importante. Y me gustaría hablar de los equipos de Atago. Atago, como muchos de ustedes sabrán, tenemos más de 80 años fabricando instrumentos de medición, refractómetros, polarímetros, etcétera, pero poca gente nos conoce como fabricantes de refractómetros, como fabricantes de viscosímetros. Atago viene fabricando viscosímetros hace aproximadamente 7, 8 años, y poco a poco hemos ido ganando terreno en el área de viscosidad frente a otros competidores, a otras marcas. Y me gustaría explicarle cuáles son las diferencias que tiene Atago, el diferencial que tiene Atago contra otros fabricantes, llámese Brookfield, que vendría siendo quizás el fabricante más conocido en el mercado para mediciones de viscosidad. Aquí, como podrán ver, tenemos los instrumentos de viscosidad de Atago, y todo empezó con este modelo. Este modelo vendría siendo el primer medidor de viscosidad que nosotros, Atago, sacamos al mercado, que vendría siendo el Visco. El concepto de Atago es hacer todo quizás un poco más portátil, más accesible al público. Si ustedes quizás han visto medidores de viscosidad en otros competidores, se podrán dar cuenta que los medidores de viscosidad quizás son un poco grandes, ocupan mucho espacio en el laboratorio, y al momento de que quizás trasladarlo de un área a otra es quizás un poco incómodo. Atago escuchó a nuestros usuarios, a nuestros clientes, y decidimos desarrollar el primer medidor de viscosidad portátil en el mercado. Este instrumento literalmente pesa un poco más de 1 kilogramo y tiene las ventajas de que es un instrumento portátil y bastante potente. No se dejen engañar porque es un equipo pequeño y quizás puedan pensar que es un equipo que es frágil. No lo es un equipo bastante resistente. Y me encanta este equipo. El diseño es
bastante futurista, quizás se lo podría decir de esa manera. Muchos de mis clientes les encanta porque quizás anteriormente han estado o tienen que compartir o han estado compartiendo instrumentos con otros departamentos. Quizás lo tienen que pasar a la gente de laboratorio, a la gente de investigación y desarrollo, y quizás está trasladando un viscosímetro convencional. Les incomodaba por lo grande y lo pesado que es. Como le mencioné, este equipo solamente pesa 1 kilogramo. Este instrumento tiene la capacidad de medir desde 50 hasta 2 millones de centipoas. Y una también de las ventajas que tiene Visco es que adicionalmente de ser un viscosímetro portátil, muchos clientes de la industria quizás se quejaban porque los viscosímetros convencionales necesitan utilizar mucha muestra, 500 mililitros, 300 mililitros, y hay ciertas industrias en donde quizás las muestras son bastante costosas y utilizar una muestra de 500 mililitros que tiene que ser después descartada, es pérdida de dinero para la empresa. Atago tiene 2 modelos de beaker para el visco regular, que vendría siendo un beaker de 15 mililitros, y tenemos otra versión que vendría siendo un beaker de 100 mililitros. Esto es una reducción bastante significativa en el uso de muestras que utiliza, digamos, una empresa farmacéutica. Quizás los reactivos y los componentes que están midiendo son bastante costosos, y al momento de medir viscosidad, obviamente no pueden ser reutilizados, tienen que ser descartados. Entonces, tengo muchos clientes de la industria farmacéutica que les gusta este pequeño beaker porque les facilita el ahorro de dinero en las mediciones de viscosidad. Tienen que usar muchas menos muestras. El visco normal se divide en 2 categorías. La primera categoría vendría siendo, son 3 categorías, vendría siendo el visco normal, el visco paquete A y paquete B. Y ya vamos a explicar cuál es la diferencia entre el paquete A y el paquete B. Hay muchos clientes en industrias diferentes que al momento de medir viscosidad quizás trabajan con muestras que son un poco difíciles de limpiar, difíciles de manejar. Imagínese que usted tiene un solo beaker de cristal y está midiendo viscosidad en pintura. ¿Cuánto tiempo le tomaría usted como cliente después de cada medición medir con el beaker de cristal, limpiar el beaker de cristal, después tener que limpiar la aguja al medidor de viscosidad? Es un poco tedioso y toma bastante tiempo del cliente. Por ese motivo, Atago desarrolló el visco paquete A. El visco paquete A literalmente es un adaptador que le permite a usted utilizar vasos de papel o vasos de plástico desechables para poder medir viscosidad. Lo maravilloso de este adaptador es que al momento que usted toma la medición de viscosidad en un vaso desechable, al momento que toma la medición de viscosidad, solamente desecha el vaso de papel y puede proceder a usar un nuevo vaso de papel a tomar una nueva medición de viscosidad. Tengo varios clientes de la industria de pinturas que les encanta este accesorio porque me han dicho, Luis, oye, me ahorro muchísimo tiempo en esto, no tengo que estar lavando beakers de cristal, solamente compro los vasos de papel que son bastante accesibles, se consiguen en cualquier lado, generalmente aquí en Estados Unidos se conocen como Dixie Cups y se utilizan más que todo para beber café, pero tengo clientes en Chile, en México, que lo consiguen en cualquier tienda donde venden este tipo de quizás accesorios para fiesta o papelería, y de verdad sí, están bastante satisfechos con esto. Entonces es una muy buena opción si usted como cliente está viendo algún tipo de muestra y está cansado de limpiar esos beakers todo el tiempo. Esto sería una muy buena opción para usted. La segunda opción del visco vendría siendo el visco B. El visco B literalmente es un adaptador de ultra baja viscosidad. Hay clientes que quizás tienen que manejar muestras que son muy baja viscosidad o muy cercanas a cero. Estaríamos hablando desde 0 hasta 50 centípodas. Como le mencioné anteriormente, este pequeño amigo tiene la capacidad de medir desde 50 hasta 2 millones de centípodas. Pero usted quizás se pregunte, oye Luis, pero mi muestra mide 30 centípodas, 20 centípodas, 40 centípodas. ¿No puedo medir viscosidad con el visco? Claro que sí. Y la manera de hacerlo es con este adaptador que nosotros tenemos, que se llama el ULA Adapter o adaptador de ultra baja viscosidad.
Este adaptador de ultra baja viscosidad lo que le permite a usted es hacer mediciones a muestras que son de muy baja densidad, muy baja viscosidad. Ellos vienen con un beaker especial, que es un beaker que es especialmente para medir muestras de baja viscosidad, y obviamente vendría el cargador de spindle y vendría este beaker especial, que es donde usted tendría que colocar la muestra. Este accesorio solamente lo tiene que armar usted mismo, toma minuto y medio ponerlo junto, armarlo, y tratamos de mantener el mismo concepto de portabilidad, de que el equipo sea fácil de manejar de un lado a otro, de mover de un lado a otro. Esto es un accesorio que es bastante liviano. Hay quizás clientes, digamos, por ejemplo, en la industria automotriz, que tienen que medir lubricantes, aceites, que necesitan medir viscosidades bastante bajas. Esta es una muy buena herramienta. Para que no estén teniendo que quizás ir a un departamento de laboratorio, quizás lo pueden tener en el piso de producción, en un ladito, y lo arman rapidito, 1 o 2 minutos, y ya tienen su medidor de baja viscosidad armado. Con respecto a los rangos de viscosidad y las diferencias entre un medidor de viscosidad convencional de otra marca, Atago quiso hacer algo diferente. Cuando usted compra un medidor de viscosidad de otra marca, no vamos a mencionar nombres, usted tiene que adquirir una aguja en específico, un spindle en específico, dependiendo de la viscosidad que usted quiere manejar. Digamos que usted quiere manejar una muestra desde los 40 hasta el millón de centímetros, por ejemplo. Tiene que comprar una aguja, pero si usted maneja diferentes muestras, tiene que comprar 3, 4 agujas diferentes para poder estar pudiendo manejar todo el rango de muestras que usted maneja. Atago lo hizo de una manera muy sencilla. Nosotros creamos 3 agujas universales, A1, que va desde los 50 hasta los 200.000 centipoise, A2, que va desde los 100 hasta los 600.000 centipoise, y A3, que va desde los 500 hasta los 2 millones de centipoise. Esta combinación de 3 agujas le permite a usted cubrir un rango bastante amplio de viscosidad, que vendría siendo desde los 50 hasta los 2 millones de centipoise. Y como también mencioné que el visco era algo portátil, el visco puede ser tanto conectado a la electricidad, pero también tiene la posibilidad de que usted lo utilice con baterías AA. Solamente 4 baterías AA es lo que usted necesita. Como usted puede ver, el instrumento no está conectado en este momento, pero tiene las baterías puestas, y como podrá ver en la cámara, el equipo está encendido. Está encendido y no está conectado. De igual manera tiene su sensor de temperatura para poder medir la temperatura de la muestra que usted va a estar manejando. Pero hay muchos clientes que me dicen: oye Luis, yo también necesito medir viscosidad, pero la viscosidad la necesito medir a una temperatura en específico. ¿Cómo hago? No tienes un control de temperatura, tengo que calentar la muestra en un baño de María. No, no es necesario calentar la muestra en un baño de María, creo que son cosas que ya están en el pasado. Desde contar que tanta tecnología que tenemos, hay muchas opciones que nosotros podemos ofrecerles a nuestros clientes para hacer mediciones de viscosidad a temperatura en específico. Y para eso tenemos nosotros el Visco Controlador de Temperatura. Este es literalmente lo que nosotros llamamos un peltier, o una resistencia eléctrica, que nos ayuda a controlar la temperatura de nuestra muestra desde los 5 hasta los 90 grados centígrados. Él viene especialmente con un beaker de aluminio. Este beaker de aluminio es donde se va a colocar la muestra. ¿Y por qué tiene un beaker en especial? Porque al ser una resistencia eléctrica, el calentar el beaker de aluminio es mucho más sencillo y ayuda a que la temperatura se controle de una manera mucho más rápida. La manera de usar este instrumento es: usted solamente toma su disco normal, no tiene que comprar otro instrumento, porque ya su mismo disco es compatible con este instrumento. Tengo clientes que me compraron este equipo en el pasado, un año después, 2 años después: oye Luis, necesito medir ahora muestras a una temperatura en especial, 40, 50 grados centígrados. ¿Tengo que comprarte otro disco? No, no tiene que comprarme otro disco, solamente tiene que comprarme el adaptador o el accesorio, el Visco Temperature Controller. Lo único que va a hacer, usted va a colocar las patas hacia arriba y colocar el instrumento
en la base de nuestro temperature controller. Este vendría siendo la base, lo que nos va a permitir calentar o enfriar la muestra, y este pequeño accesorio que está aquí a un lado es lo que nos va a permitir nosotros controlar la temperatura dependiendo de la necesidad que usted tenga. La puede controlar desde los 5 hasta los 90 grados centígrados, siempre y cuando la temperatura máxima no sea por encima de 50 grados por encima de la temperatura ambiente. Me explico. Si usted va a medir a 40 a 50 grados, a 70 grados centígrados, su temperatura ambiente tiene que estar a 20 grados centígrados. Si va a medir a 40 grados centígrados, su temperatura, estando a 20 grados centígrados, no va a tener ningún problema. Pero siempre siguiendo esa misma norma. La temperatura máxima va a ser 50 grados por encima a la temperatura ambiente. ¿Quiere medir a 70? Su temperatura tiene que estar a 30 grados centígrados. No sé si de momento tenemos algún tipo de preguntas. Ok, perfecto. Vamos a seguir. Y vamos a ir ahora a mostrarle nuestro equipo más nuevo, que vendría siendo el Visco B. El Visco B viene siendo algo que muchos clientes nos pidieron, y nos lo pidieron porque quizás están muy acostumbrados o han trabajado tanto tiempo con otras marcas que un equipo estacionario es algo que prefieren quizás, o quizás no necesitan la portabilidad del Visco, y quisieron que Atago les diera la oportunidad de tener un viscosímetro estacionario de nuestra marca. El Visco B, a diferencia del Visco, mantiene el mismo concepto, solamente que viene con una base que lo hace un poco, digamos, más robusto, y obviamente las mediciones de viscosidad son mucho más amplias para mediciones que de clientes quizás manejan algo por encima de los 2 millones de centipoas, quizás manejan 4, 5, 6, 7, 8, 10 millones de centipoas. Y el Visco B viene con la opción de que usted puede medir desde los 12 centipoas hasta los 60 millones de centipoas. Es un rango bastante amplio. Y muchos clientes en la industria de alimentos, tengo clientes en la industria, no sé cómo lo llamarán ustedes en su país, si le llamarán cajeta, dulce de leche, arequipe, en México le dicen cajeta, en Argentina le dicen dulce de leche, tiene muchos nombres, y es una muestra, como ustedes puedan darse cuenta, que es muy viscosa. Tengo un cliente específicamente en Perú que adquirió un instrumento de estos para medir cajeta, dulce de leche, y la viscosidad de este cliente era de 10 millones de centipoas. Obviamente, una de las ventajas también que nosotros tenemos como fabricante es que los precios que tiene Atago en comparación de nuestros competidores, no vamos a sacar algo del mercado que es algo de mala calidad. O sea, todo lo que nosotros fabricamos, todos los equipos que nosotros fabricamos son de muy alta calidad, tenemos una reputación muy grande en el mercado, y no vamos a arruinar nuestra reputación sacando instrumentos que quizás no están a la altura o a la expectativa de lo que nuestros clientes están acostumbrados a tener en 80 años de historia. Entonces, sí son instrumentos que son de muy alta calidad, pero sí son un poco más económicos. Atago también está pensando en la accesibilidad del cliente, que quizás no tiene $7,000 para adquirir un viscosímetro convencional, pero quizás sí puede tener la opción de pagar $3,500 por un viscosímetro de Atago. Entonces, lo que le quería mencionarle es que, al igual que el Visco convencional, el Visco B trabaja con 4 agujas que hacen la combinación desde los 12 hasta los 60 millones de centipoas. La primera aguja vendría siendo la L1, que es la que tiene el instrumento conectado en este momento. Esa vendría siendo desde los 12 hasta los 60,000 centipoas. Después tendríamos la aguja, la L2, que va de los 30 hasta los 3 millones de centipoas. Después tendríamos la L3, que vendría siendo de 48 a 12 millones de centipoas. Y vendría siendo la última, que vendría siendo la L4, que vendría siendo de 240 hasta 60 millones de centipoas. Como les mencioné anteriormente, usted como cliente no tiene la necesidad de andar adquiriendo diferentes tipos de agujas para quizás hacer mediciones de alta viscosidad
ATAGO le proporciona todas las herramientas que usted necesita para poder hacer mediciones de viscosidad. Hay clientes que me preguntan, oye Luis, ¿cómo mi muestra es de, vamos a decir, 2 millones de centicuas? ¿Qué combinación de spindle y velocidad necesito para obtener una muestra que mida 2 millones de centicuas? Y la respuesta realmente a veces es un poco complicada, porque dependiendo si la muestra es una muestra newtoniana o no newtoniana, se comportan de manera diferente. Entonces, la viscosidad es algo que no está escrito en piedra y es algo muy difícil de predecir, porque dependiendo de cómo se comporte la muestra a la fuerza que se le ejerce, se va a comportar de manera diferente. Pero ATAGO tiene en su manual de instrucciones quizás una guía de referencia que ha funcionado muchísimas veces con muchos clientes, porque es algo que está estandarizado a varias muestras, pero no a todas las muestras que existen a nivel mundial, que le da a usted una idea aproximada de qué combinación de aguja y velocidad tiene que utilizar usted para poder obtener su medición de viscosidad. Digamos que el cliente X tiene que medir una muestra que sea de 6.000 centipas en el visco B. Usted va a ir al manual de nuestro evento, que está aquí en la página, y le va a decir que para medir 6.000 centipas usted necesita usar la aguja L1 a una velocidad de 1 revolución por minuto. Aquí hay una lista que le explica las velocidades L1 con la aguja L1 desde 0.01 RPM hasta 250 RPM, cuál es el valor que usted puede obtener con esa aguja a diferentes velocidades. Entonces, esto es una referencia muy buena que le otorga a nuestros clientes para darles una idea más o menos de cómo hacer las mediciones de viscosidad. Nuevamente, esto no está escrito en piedra. Tengo clientes que me han dicho, oye Luis, traté de hacer la misma combinación que aparece en el manual de ustedes, pero el resultado no me da. Obviamente es un producto diferente que usted está manejando, y la mejor manera de indagar la viscosidad que usted tiene es haciendo pruebas. ¿Y cómo se hacen pruebas? Bueno, pruebas de repetibilidad. Usted va a obtener una aguja, va a colocar su muestra, va a colocar su aguja y va a empezar realmente nosotros como fabricantes recomendamos desde la viscosidad, desde la velocidad más alta hasta la más baja. Recuerda que también existe algo que se llama el torque. El torque vendría siendo la fuerza que ejerce la aguja cuando está girando en contra de la muestra. Entonces, es recomendable que el torque esté siempre entre el 10 al 100% para obtener un resultado mucho más estable. Entonces, si usted va a medir una muestra, digamos que va a medir un champú, y usted desconoce, nunca ha medido viscosidad en un champú, usted empieza con la aguja, quizás la L1, empieza a 250 revoluciones por minuto, y lo que va a hacer, si le da HHH, es porque quizás la aguja no es la indicada o está girando muy rápido. Entonces, lo que se empieza a hacer es se empieza a disminuir la velocidad del viscosímetro hasta que usted tenga un resultado en centipuas o milipascal, dependiendo de la escala que usted esté midiendo, y el torque esté entre el 10% al 100%, ¿verdad? Vamos rápidamente a mostrarles. Esta es una muestra que hemos estado midiendo aquí desde hace un rato. Este es un detergente, un jabón para manos que hemos estado midiendo. Esto tiene aproximadamente una concentración de 500 centipuas. Y quiero que rápidamente vean cómo funciona el instrumento que ha estado viendo ya aquí desde hace un rato. Denme un segundito que vamos a mover la cámara. Y se puede ver que la muestra tiene un resultado de 521 centipuas y un torque del 44%. Entonces, al momento que usted va a seleccionar la aguja, está la opción de cambiar la aguja del instrumento a los diferentes tipos de aguja, ya sea L1, L2, L3, L4.
Entonces va dependiendo del agua que esté utilizando, de la aguja que usted esté utilizando, va a ser la medición que usted va a obtener. Algo más que sí me gustaría mencionarles es que también hay muchos clientes que necesitan medir viscosidad a otras temperaturas y como igual tenemos un control de temperatura para el visco normal, también tenemos un control de temperatura para el visco B. Se me había olvidado mencionar que el visco B sí utiliza beakers de 500 o 300 mililitros, pero tenemos también un baño de circulación de agua, que nosotros venimos llamando un water jacket. Literalmente es un baño de agua donde usted solamente coloca el viscosímetro, el beaker. Vamos a hacer una prueba rápida. Usted levanta su viscosímetro de atago, ¿verdad? Y lo que se hace es colocar el beaker dentro del baño de circulación de agua. Se ajusta el beaker para que el beaker quede ajustado. Él tiene que ir con una palanquita que lo que hace es fijar mejor el beaker de vidrio. Se vuelve a bajar la muestra, ¿verdad? Y en la parte de atrás del water jacket hay una salida y una entrada de agua. La entrada y la salida de agua es obviamente para que el agua circule y se pueda controlar la temperatura de la muestra. Como ustedes saben, la temperatura afecta altamente la viscosidad. Mientras más alta sea la temperatura, la muestra va a ser menos densa. Mientras más baja sea la viscosidad, la viscosidad va a ser más alta. ¿No? Por ejemplo, de un chocolate, por ejemplo. Ya estamos cerca de terminar nuestro en vivo. ¿Tenemos algunas preguntas, Andrea? Sí. De Grienzo, la división científica, preguntan: buen día, Luis. ¿El visco permite medir tanto muestras newtonianas como no newtonianas? Muchísimas gracias al grupo Grienzo por haberse unido a nuestro en vivo el día de hoy. Sí, efectivamente puede usted medir muestras newtonianas y no newtonianas, solamente que dependiendo de su muestra, la muestra se va a comportar de manera diferente. Siempre y cuando ustedes hagan el estudio y hagan las pruebas necesarias para determinar cuál combinación de aguja y spindle es la más adecuada para ustedes. Juan Agustín Delgado dice: ¿el visco B incluye el IPAT? ¿Disculpa? Juan Agustín Delgado dijo: ¿el visco B incluye el IPAT? Quizás conocemos eso como un término diferente, Agustín. No sé si me puedes dar aclarar un poco más qué se vendría haciendo del IPAT. De igual manera, Agustín, si serías muy amable, nos puedes dejar tu correo electrónico y tu información de contacto y nosotros podríamos darte una llamada y quizás conversar un poco más a detalle sobre las preguntas que tú tienes. A todas las personas que nos estén viendo, si quizás les gustaría conversar un poco más a profundidad sobre los viscosímetros, quizás les gustaría tener una cotización, quizás agendar una demostración en su país. Nosotros estamos ofreciendo demostraciones gratuitas de nuestros productos, de nuestros medios de viscosidad en diferentes países de Latinoamérica. Es muy probable que quizás tengamos demostraciones en su país. Sí, nos puede dejar su correo electrónico y su información. Un representante de ventas de su país se pondrá en contacto con usted y quizás podríamos agendar una demostración de estos increíbles productos. ¿Alguna otra pregunta, Andrea? Bueno, estamos llegando al final de nuestro en vivo. Les voy a dar quizás unos 30 segundos para ver si alguien tiene algún otro tipo de pregunta. De lo contrario, recuerden que estamos a su disposición. Siempre nos puede contactar a customerservice@atago-mediousa.com o nos puedes contactar directamente a mi persona, que el correo sería luis@atago-mediousa.com. Creo que tenemos una pregunta. Natalia Milman dice:
La muestra puede llegar a desnaturalizarse o cambiar su estructura si se está girando por mucho tiempo el spindle. Efectivamente, si una muestra digamos, es una muestra que está girando por 30, 40 minutos, obviamente la composición física de la muestra va a cambiar y obviamente quizás va a fluctuar un poco los resultados en viscosidad. Generalmente cuando está midiendo usted viscosidad, lo más recomendable es quizás medirla unos 2, 3 minutos hasta que usted consiga una estabilidad y ya quizás proceder a una siguiente muestra. ¿Otra pregunta? Perfecto. Nos queda un minuto. Si hay alguna otra preguntita rápido que ustedes tengan por ahí, de nuevo les recuerdo luis@atago-mediousa.com y customer service @atago-mediousa.com. A través de esos correos se puede comunicar con mi persona. Si usted está en un país diferente, nos encargaremos de asignarle un representante y un distribuidor en su país de origen. Y obviamente, como les mencioné, tenemos demostraciones gratuitas de todos nuestros modelos, no solamente los medidores de viscosidad, refractómetros, polarímetros, etcétera, en diferentes países de Latinoamérica. Estamos terminando por el día de hoy, amigos. De verdad, muchísimas gracias por haberse unido a nuestro en vivo. Es un placer para nosotros como fabricantes tenerlos a ustedes como clientes. Y de igual manera, tienen toda nuestra información del correo donde recibieron esta invitación. Nos pueden contactar nuevamente y no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, seguir nuestro canal de YouTube y nos estamos viendo para un próximo en vivo la semana que viene. Fíjense que tengan un excelente día.